queridos estudiantes de grado 11. El tema que vamos a trabajar esta semana es el neoclasicismo. Para empezar, quiero contarles que el neoclasicismo fue un movimiento artístico y cultural que representaba las ideas ilustradas, es decir, las ideas de la ilustración, ideas que se hicieron muy constantes y que resaltaban la armonía perfecta entre la naturaleza y el hombre, que solo entiende desde la razón humana. Se entendía que la razón gobierna las artes, es decir, que mediante la razón se establecían reglas para que el artista alcanzara su cúspide. Mm, Todo giraba alrededor de la razón. Las reglas junto a la vuelta de las posturas clásicas dirigen el arte neoclásico. De él está desterrado el sentimiento. Todo será simple, natural y razonable. Bueno, esta época del neoclasicismo fue una época en la que el hombre debía someterse a unas reglas que la sociedad y algunos teóricos del siglo XVIII y siglo XIX estaban planteando, ¿sí? Desde la ilustración. Entonces, en el siglo XVIII lo que hacen los autores es basarse en unas reglas para promocionar, para publicar su arte y de esta manera pues simplemente estar acorde a lo que la sociedad pedía. Europa venía de vivir la ilustración, una época en la que, como su palabra lo indica, era ilustrada, era de hombres sabios. Entonces se entendía que lo que dijeran estos hombres, por pertenecer a la élite pues, del conocimiento, era lo que se tenía que hacer. Mm, el neoclasicismo entonces, o la literatura neoclásica surge como una reacción a la ilustración, a todo esto que se venía dando. Por lo tanto, es un término que abarca muchos aspectos porque los teóricos pretendieron casi que volver la literatura o volver el conocimiento como un manual, ya que ellos pretendían que la razón ordenara todo en el mundo. Vamos a contextualizarnos. Este se originó en Francia en el siglo XVIII, ¿sí? Le dicen el siglo de las luces porque pues, luces viene de iluminación, de ilustración, de conocimiento. Se ve reflejada la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, recuerden muchachos, que fue un momento de la historia en el que el hombre decidió que no debía seguir atado a la religión, no debía seguir atado a lo que la iglesia dijera, entonces decidieron eh, rebelarse. Hay una transformación social, la literatura, la pintura, la escritura, la escultura, perdón, la arquitectura, la música expresan lo que vive el mundo. Recuerden que si hay una revolución, todo lo que sucede alrededor de las artes refleja esa rebelión. El estilo de la época era sencillo, pero con estética. Contaba con simetría, es decir, si ustedes observan la pintura, los cuerpos no se ven desfasados, no se ven exagerados, sino que se ven cuerpos casi que reales. Hay una simetría en el orden. El uso de la razón y el escepticismo en detrimento de los sentimientos. Recuerden que si en este movimiento se pretendía que la razón fuera la única guía para los artistas, entonces todo aquello que tuviera que ver con el sentimiento de la persona, la creatividad, eh, tenían como un límite, porque se pretendía que aquello que no estuviera, digamos, entre comillas, diagnosticado, entre comillas, ordenado, no era lógico. Las obras reflejan situaciones reales y vivencias, es decir, recuerden que se vivía una época de revoluciones, entonces todas las obras de arte y la literatura en general reflejaban lo que se vivía en el mundo.
Bueno, los temas que se trabajaron durante la época. Expresa la situación política, económica y social de la época. La literatura específicamente hablaba de lo que se vivía en la época, de lo que se trabajaba en la época, de lo que significaba ser parte de una sociedad que estaba en continuo conflicto. Las obras tienen una orientación moralizante y didáctica. Van a notar ahorita que cuando estemos hablando de literatura se hablarán de las fábulas. Las fábulas y otras obras se utilizaban para enseñar, para educar. Los textos se volvieron educativos teniendo en cuenta la situación que vivía Europa. Razón, lógica y mitología y figura de dioses como poder supremo. A pesar de que se hablaba de razón, se volvía a los clásicos, a reconocer que en el origen de la literatura griega se encontraba mucho conocimiento de lo que era el mundo europeo del siglo XVIII. Por eso se retomaban los clásicos donde se hablaba de la mitología griega, sobre los clásicos en matemáticas y física, con la lógica, con la razón, bueno, con todos estos autores que les hablan a ustedes desde las ciencias exactas. Bueno, y llegamos a la literatura neoclásica. Vamos a ver algunas características. Algunas de las características son la separación de los géneros, es decir, que los géneros estaban bien distribuidos. ¿Cuál era el ensayo? ¿Cuál era la novela? ¿El cuento? Bueno, todos muy separados. Respecto de las unidades de acción, tiempo y lugar. Respeto de las unidades de acción, tiempo y lugar. Lo que quiere decir con esto es, como les decía al comienzo, si la razón era la que quería dictar el orden de cómo se debían organizar las obras de literatura, de arquitectura, de escultura, ¿sí? Entonces, no daba pie a que en la literatura se ensayaran otros conceptos o otros movimientos u otras formas de escribir. Es decir, casi que todo era muy plano. El orden de la literatura era un inicio, un nudo y un desenlace. No tenía como cabida para otros ejercicios escriturales. Porque como les digo, o como les recuerdo, se pretendía que todo fuera casi como un manual. El carácter moral y educativo. Si se entiende que es una época en la que hay revoluciones y que toda la literatura y toda la sociedad trabaja alrededor de esa, de esa situación social de la época, entonces la literatura debía ser ejemplarizante, es decir, que enseñara, que se enfocara a fortalecer la moral y que la educación fuera como el pilar de este siglo. Los autores siguieron los mismos preceptos literarios que siguieron los autores griegos y romanos. Como les decía anteriormente, la razón domina el, el contexto literario, académico, como lo quieran llamar. Precisamente por eso ellos retoman la información que tienen de los clásicos griegos y latinos, teniendo en cuenta que son la base para el conocimiento que todos tenemos hoy en día. Todo el origen de nuestro conocimiento, de nuestra educación, viene de los clásicos griegos y latinos. Por eso es importante siempre volver a ellos para reconocer el origen del mundo. Los géneros neoclásicos, como les decía, ellos tenían ordenados los géneros neoclásicos, los géneros literarios, y muy bien separados: el ensayo, la poesía, la narrativa, el teatro. Vamos a ver primero algunos conceptos o algunos ejemplos de ensayo y autores. El ensayo es un género neoclásico por excelencia, es decir, como estábamos en una revolución, en medio de una revolución, finalizando una y casi que empezando otra, y en América también teníamos procesos de revolución, independencia. Entonces,
el ensayo se convierte como en el tipo de escrito más común, porque es la manera en que los sabios expresan su manera de ver el mundo, de observar la situación social. Los principales ensayistas de la época: Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Rousseau, este último, con mucha influencia en la educación. Una de las obras más importantes, la Enciclopedia. La enciclopedia tal vez no es un texto como el que conocemos hoy en día, eh, que son casi que un diccionario, las enciclopedias que tenemos en casa, sino que la enciclopedia fue un texto donde se pretendía hablar de muchos temas y en general con mucha profundidad, ¿sí? Política, cultura, trabajo social, educación, bueno, eh, a través de varios ensayos. Esto permitió pues que algunos autores se enfocaran también y tomaran como base a estos tres ensayistas para sus obras posteriores. La poesía. El racionalismo y el propósito didáctico no favorecieron el desarrollo de la lírica. Bueno, tengan en cuenta que si estamos hablando de que la razón es la que domina o es la que organiza la literatura, el arte, la escultura, todos los aspectos culturales y todos los aspectos literarios, pues la lírica o la poesía tiene un problema allí, porque si ustedes recuerdan, la poesía se enfoca en lo onírico, en lo que los sueños hablan, en el lenguaje elaborado. Entonces casi que en la época no daba pie a que se diera buena poesía. Sin embargo, y aún así, habían autores que lo expresaron o buscaron la manera de expresarlo sin desligarse de su contexto histórico y social. Entonces tiene mucha relevancia la fábula, ¿sí? Porque pretendía o daba la oportunidad de hablar de aspectos poéticos, de aspectos eh, muy bien elaborados a través del lenguaje, pero hablar al mismo tiempo de una sociedad en guerra. Uno de los principales autores, Jean de La Fontaine. Hay muchas obras de fábula de este autor y cortas y muy fáciles de leer. Los invito a que vayan siguiendo este autor. La narrativa. Bueno, entonces la crítica de la sociedad europea y particularmente a los aristócratas. Robinson Crusoe. Recuerden que durante esta época en Francia y en Europa hay crisis económica, hay guerra, entonces se critica la exageración en la que vivían los ricos, los aristócratas. Entonces, mientras el pueblo se mataba en las luchas, los ricos, como siempre, en sus cunas de oro, viendo, observando cómo se mata el pueblo. Mm, la figura del buen salvaje. Esta figura del buen salvaje es repitente en varias obras literarias en las que los hombres surgen del pueblo y llegan a altos puestos de la sociedad. Uno de estos casos se observa en el libro Robinson Crusoe de el escritor William Defoe, perdón, Daniel Defoe, confundí con otro autor, donde se observa que un personaje que logra tener diferentes aventuras, pero logra resurgir y como superar sus problemas sociales y personales. Esto se observa en varios textos, en varias obras literarias de la época, que lo que hacían era retratar como esa lucha que tenía el hombre social, el hombre de las clases bajas sociales y cómo pretendía aspirar a llegar a ser un buen ciudadano a través de la lucha. Los principales autores: Robinson Crusoe, eh, escrito por Daniel Defoe; Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. En el teatro, como habíamos hablado ya antes, se retomaron las formas grecolatinas, es decir, los textos griegos y latinos
como base del teatro. Las formas teatrales, la tragedia y la comedia. A través de estas obras se retrataba la sociedad de la época. Los principales representantes, Corneille, Racine y Molière. Molière fue un actor y dramaturgo. Su principal o su enfoque era la sátira y la crítica a la sociedad. Por esto tuvo muchos problemas porque era uno de los principales autores que se burlaba de la sociedad eh, europea de la época. Esto hacía pues que tuviera muchos enemigos, con poder específicamente. Se reflejaba en su obra un pesimismo y amargura. La Fontaine se destacó como fabulista, buscaba la belleza poética. Su obra más famosa son las fábulas de La Fontaine. Vamos a leer algunos ejemplos de fábula para que entendamos la calidad escritural de este autor. Bueno, por ahora terminamos en esta parte. Mm, Hay que tener en cuenta pues que este tema, perdón, es un poco complejo. Habría que enfocarse más en la literatura, leer mucho sobre este tema. Sin embargo, como estamos en bachillerato, vamos a pasar casi que por encima este tema, enfocándonos solo en algunos autores. Muchas gracias muchachos y feliz día. La actividad la colgaré en el tablón de Classroom.